Muy buenas noches, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, hoy damos continuidad a nuestro ciclo de encuentros con los precandidatos presidenciales rumbo a las primarias del 22 de octubre. Sin embargo, este es un programa muy especial porque es el primer programa de este ciclo de encuentros que se produce después de la operación política desarrollada por el oficialismo para, al descabezar el Consejo Nacional Electoral, iniciar su trabajo de socavamiento de la confianza del pueblo venezolano en el voto como instrumento de cambio y, por otro lado, afectar de manera gravosa la construcción del proceso de elecciones primarias. Efectivamente, era bastante importante, como lo explicó el doctor Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias, la figura del apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral, no solamente por el tema de la plataforma tecnológica, sino, y esto es demasiado importante, por la posibilidad de disponer de los centros de votación, los locales de las escuelas, de los liceos de todo el país. Eso le garantizaba al proceso de elecciones primarias una extensión, una expansión geográfica y una profundidad social muy importante. Bueno, esa es la situación que tenemos hoy. Repito, se ha producido esta agresión contra la vida institucional del país por parte del oficialismo. Y este es nuestro primer programa de este ciclo de encuentro con los precandidatos después de este hecho. Afortunadamente, por supuesto, yo tengo mucho respeto por todos los precandidatos, mucho, pero digo, es una circunstancia muy afortunada el que el precandidato que nos toca hoy sea nada más y nada menos que el doctor César Pérez Vivas. ¿Por qué lo digo? Porque, repito, todos los precandidatos merecen mi respeto, pero el doctor Pérez Vivas reúne un perfil muy interesante. Él es ciertamente una oferta novedosa, no una cara nueva, que eso es otra cosa. Una oferta novedosa en el mapa político venezolano. Viene de la provincia hacia Caracas, tiene una formación doctrinaria muy importante en estos momentos, cuando la gente se cambia de partido como quien se cambia de camisa. El doctor Pérez Vivas tiene formación doctrinaria, es un caballero social cristiano, y además tiene una experiencia muy importante. Él fue durante prácticamente 2 décadas, 4 periodos parlamentario, y eso es muy importante, eso le da una amplia experiencia política. Y también fue gobernador de un estado, y no de cualquier estado, sino de un estado donde tú tienes que tener hasta política internacional, porque es un estado fronterizo. Estoy hablando del estado Táchira. Bueno, ese es el precandidato que hoy está con nosotros. Estamos aprovechando la circunstancia de que hoy se inscribió ante la Comisión Nacional de Primarias, y eso le obliga a hacer un alto en su intenso recorrido por toda Venezuela. Es decir, lo encontramos en Caracas y aprovechamos rápidamente su presencia en la ciudad capital para tenerlos con nosotros acá. César, gracias por regalarnos tu presencia acá. Muchísimas gracias. Quisiera abrir nuestro intercambio con una pregunta
empezar por el techo, ¿no? No por las bases. Ya tendremos tiempo de que nos hagas tu análisis de la situación política y del país. Pero tú has hablado de una cosa muy importante. Tú has hablado de la necesidad de un pacto para garantizar la transición y la gobernabilidad. Y en las elecciones generalmente la gente pone el acento en lo que los diferencia para perfilarse. Pero tú, de acuerdo a tu experiencia como hombre de Estado, sabes que aquí lo importante, lo fundamental es precisamente garantizar la transición y garantizar la gobernabilidad. Explícanos, por favor, cuál es la naturaleza de esa propuesta, qué te planteas, qué le estás proponiendo al país. Te escuchamos. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi querido amigo Chugo Torrealba. Para mí es un grato placer compartir este espacio con usted y con toda la vasta audiencia de Radio Rumbos y de sus redes sociales. De modo que me es muy grato pues, estar esta noche en los estudios de Radio Rumbos cuando estamos en esta etapa de inscripción de las candidaturas. Y efectivamente en la mañana de hoy formalicé mi inscripción como candidato a las primarias, porque como lo he dicho en reiteradas oportunidades, aspiro a ser el presidente de una transición a la democracia, a la reconstrucción de Venezuela. Y efectivamente el tema central que yo hoy le planteé a la Comisión de Primarias y lo anuncié al país es la necesidad de apuntalar o de afinar lo que debe ser un acuerdo de unión del país en torno a lo que ha de venir en el escenario de lograr, como efectivamente estamos trabajando para lograrlo, un cambio político en Venezuela. Porque no se trata de que a nosotros nos entreguen un cheque en blanco como personas o como dirigentes en razón de la magnitud de la tragedia humanitaria y de la destrucción de las instituciones democráticas en Venezuela. Se requiere de un compromiso muy serio de todos los sectores de la sociedad democrática. Hablo de partidos políticos, hablo de grupos políticos, de organizaciones no gubernamentales, de gremios y de liderazgos individualmente considerados, en la ruta a seguir para que Venezuela vuelva a tener un Estado democrático de derecho y de justicia, para que Venezuela pueda volver a tener las condiciones que le permita salir de esta tragedia humanitaria en la que estamos inmersos. A mí me parece que eso es lo fundamental, porque si a mí me van a entregar una responsabilidad, yo salgo electo candidato en las primarias, u otro de los candidatos o candidata resulta electo, entonces esa persona considera que es lo que a ella le parece, lo que a él le parece, lo que se debe hacer en el país y no lo que acordemos como política para la nación. Y ese acuerdo tiene que estar cara a Venezuela, porque no podemos desarrollar el país sobre la base del criterio de una persona o de un solo partido político. Venezuela necesita el entendimiento fundamental de todos, de modo que logremos ese cambio y logramos restablecer las instituciones. Y yo he puesto temas puntuales, concretos, para no andar divagando, porque a veces nos detenemos en declaraciones genéricas, y fue lo que hoy firmé en la Comisión de Primarias, una declaración de principios, una carta de derechos, donde reconocemos que vamos a trabajar por la justicia, por los derechos humanos, por la igualdad de género, por la transparencia en la gestión pública. Y yo decía, Chugo, que esa declaración se la entrega a Maduro y él la firma también, porque él dice que él respeta los derechos humanos, él dice que en Venezuela hay elecciones libres, eso lo dice, te escuchan los voceros de la revolución y dicen eso. Entonces el tema es cómo se implementa esa carta de derechos que hoy firmamos y que están vigentes en la Constitución. Si usted lee la primera parte de la Constitución venezolana, allí hay una serie de derechos que todos compartimos. El problema está en el poder, en la estructura del poder. Y allí está la clave por lo cual ha pasado lo que ha pasado. ¿Por qué aquí tenemos 25 años a la misma camarilla gobernando, al mismo grupo de personas dirigiendo el Estado, controlando las instituciones? Porque se estableció un sistema mediante el cual se terminó la separación de poderes y se consagró la reelección del presidente de la República. Entonces aquí es necesario atender dos elementos: el cambio estructural del modelo de Estado y el cambio del modelo económico, de modo que atendamos la emergencia humanitaria presente en la nación. Hoy en día
y lo vivimos todos nosotros. Hoy en día hay una situación de crisis absoluta. Mira, Chugo, yo recibo en este teléfono diariamente 80, 90 solicitudes de personas que creen que nosotros podemos resolverle una situación familiar como las múltiples que se presentan en el país. Gente que no tiene para comer, gente que tiene problemas de salud muy graves, que piden todos los días auxilio y no hay dónde ir porque los hospitales están totalmente clausurados en la práctica. Una persona se presenta a un hospital y tiene que llevar desde la hojita donde le van a hacer el récipe médico para arriba todo, porque lamentablemente está colapsado. Entonces, ese venezolano que me está oyendo, que no le alcanza el salario, que los hijos se le fueron, porque lamentablemente aquí no tenían trabajo, aquí no tenían ni siquiera cómo comprarse un par de zapatos o cómo comer, y se fueron a ver qué consiguieron en otro país, eso que nos está doliendo a todos, tenemos que darle respuesta concreta. Y eso supone una capacidad de conducción política que se ponga en práctica desde el primer día. Porque si desde el primer día los que vamos a llegar allá no nos ponemos de acuerdo, y al otro día tenemos unos una opinión y otros otra, y quiero recordarlo con un ejemplo que tú lo viviste, que fue la asamblea del 2015 al 2020. Que yo lo sufrí. Bueno, el 2015 ganamos la asamblea, pero al otro día que se instaló la asamblea, el grupo A tenía una línea, el grupo B tenía otro, el grupo C tenía otra, cada quien tenía una estrategia. Entonces se perdió el tiempo y se perdieron los primeros meses de la Asamblea Nacional en una torre de Babel entre los que habíamos ganado la Asamblea Nacional. Y a mí me da temor de que vayamos a ganar la presidencia de la República el próximo año 2024, instalamos el gobierno en 2025 y allí empieza cada quien a hacer juego libre. El uno por un lado, el otro por el otro, el uno plantea una cosa, entonces se crea una crisis política entre el nuevo gobierno, del otro lado tiene unas instituciones controladas por el Partido Socialista Único de Venezuela y tenemos una situación de ingobernabilidad en el país. Por eso me preocupa muchísimo lo que yo llamé hoy un pacto por la gobernabilidad. Cualquiera de nosotros que resulte electo va a necesitar el soporte institucional, político de la sociedad democrática venezolana. Y eso no se hace al otro día de ganar, eso se construye desde ahora. Por eso quiero llevar adelante, como he llevado adelante una campaña de respeto por todos los competidores, de buscar los puntos en los cuales podemos coincidir unos y otros y tratar de que las diferencias existentes, porque existen, no sean las que prevalezcan a la hora en la cual nosotros nos sentamos a buscarle un camino a Venezuela. Entonces, mi propuesta central de hoy es que necesitamos un acuerdo previo, serio, de lo que vamos cómo lo vamos a hacer, a qué nos comprometemos. Nos comprometemos a un plan de emergencia humanitaria para Venezuela. Nos comprometemos a que todos vamos a ir a la misma base, a la misma fuente para organizar un plan de salud urgente para que los hospitales puedan tener auxilio. O va a salir alguien y decir, no, mira, yo no estoy de acuerdo que hablemos con Estados Unidos o con Colombia o con Europa para conseguir un apoyo, por ejemplo, para los hospitales. ¿Nos comprometemos o no nos comprometemos a la no reelección del presidente? ¿O alguien añora estar allí, llegar y ser otra réplica desde este lado, claro, de lo que hemos vivido estos años? De la reelección indefinida, bueno, no, pero azulita. Porque ¿qué es lo que pasa? Después que uno se sienta allá, todo el mundo dice, usted es la maravilla, usted es el mejor, usted, nadie como usted, ¿para qué vamos a cambiar de presidente? No, aquí no se puede volver a establecer una camarilla por siempre. Yo me formé en una democracia en la cual cada 5 años había elecciones, se cambiaba el gobierno y el país, en medio de todas sus grandes dificultades y problemas, el país progresó. Y el gobierno se esperaba en 5 años de salir adelante porque eran apenas 5 años y tenía que mostrar resultados. Yo recuerdo cuando yo me metí en política más activamente, que me eligieron secretario juvenil de Copel del Táchira. El presidente era el doctor Luis Herrera Campins. Y yo era un muchacho. Y el afán que había en aquellos días era que había que inaugurar el metro de Caracas. Porque si no, había que aprovechar el tiempo. Bueno, y se inauguró el metro de Caracas y a nosotros nos invitaron para dar el primer paseo desde la estación de Propatria a la estación de Sabana Grande y salir a caminar por el bulevar de Sabana Grande. Aquello era una maravilla, aquel metro impecable, limpiecito, con aire acondicionado. Entonces era una satisfacción que lograr objetivos. Hoy en día no, hoy en día es cómo me quedo más tiempo en el poder. Cómo elimino un adversario, cómo le compro un cuadro político a un partido, cómo intervengo en la directiva de un partido, cómo cierro una emisora que está haciendo oposición indebidamente. Entonces, en eso se va el tiempo. En cambio, cuando usted tiene 5 años, usted tiene 5 años para producir un resultado. Por eso soy
de los que en este momento estoy pero restiadísimo con la idea de que tenemos que comprometer la no reelección presidencial. Es más, una vez que ganemos la presidencia hay que llamar al PSV y decir, ¿ustedes no creen que también ustedes deben estar de acuerdo con la no reelección? Al PSV le va a ir bien con la no reelección. Yo creo que en el PSV hay mucha gente que quiere que esta norma, porque me los he encontrado, Chugo. Así es. En estos días estaba yo en Caricuao, en la UD3, estaba en el mercado de Ruiz Pineda en Caricuao, y se acercó una persona que me dijo, era dirigente del PSV. Yo sé una cosa, señor Pérez Viva, lo que más me gusta de lo que usted está diciendo es que quieren evolucionar a la no reelección, y yo estoy de acuerdo con eso. Estamos conversando con César Pérez Vivas, precandidato presidencial. Él es apoyado por Coalición Ciudadana y por el Concertación Ciudadana y el Partido de Centro Democrático. Así es. Correcto. Que bueno, hay una gran cantidad de grupos nacionales y regionales que apoyan su postulación. Esos dos movimientos son los que aparecen como postulantes. En este primer segmento del programa ha hecho tres afirmaciones demasiado importantes el doctor Pérez Viva. En primer lugar, la necesidad de un pacto de gobernabilidad que garantice la transición. Dijo, es criminal que lleguemos a ganar sin saber qué es lo que vamos a hacer el día siguiente. Puso el ejemplo del 2015 y doy fe de que lo que acaba de decir el doctor Pérez Vivas es absolutamente cierto. Cuando ganamos con aquella inmensa mayoría, mientras que estaba el gobierno conspirando para cambiar el TCJ, para tener un TCJ que nos quitara esa mayoría, mientras el gobierno estaba en eso, las direcciones de los distintos partidos estaban conspirando unos contra otros para ver quién iba a ser el primer presidente de la Asamblea Nacional. Esto es sencillamente historia, esto no es maledicencia de nadie. Segundo acerto fundamental que nos acaba de dejar hasta sin querer el doctor Pérez Vivas: el poder no es un objetivo en sí mismo, el poder no es un sustantivo, es un verbo, es el poder hacer, es el poder construir. Y puso el ejemplo magnífico del metro de Caracas en comparación con lo que es el poder hoy, que es el poder quedarse allí eternamente medrando de la República. Y finalmente nos acaba de decir el doctor Pérez Vivas, caramba, cómo conectar la política con la construcción de soluciones de largo aliento a la emergencia humanitaria compleja. De eso vamos a hablar al retorno de nuestra primera pausa comercial. Vamos al corte y ya regresamos y seguimos en nuestro encuentro con los precandidatos, hoy con el doctor César Pérez Vivas. Publicidad. La asamblea fue una cosa, la mejor demostración de llegar a una institución sin tener un objetivo y un acuerdo amarrado, es que se puede pasar un año perdido ahí en el gobierno que viene. Bueno, pasamos efectivamente un año, pasamos 7 meses extraviados y los siguientes 6 meses en la dirección equivocada, porque lo primero fue la pelea por quién quedaba en la primera presidencia, en el primer turno al bate. Y luego el tema de cuál era la ruta. 4 caminos y ninguna ruta. Entonces, imagínate que volvamos, que lleguemos a Miraflores y cada uno por una hoja de ruta distinta. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Seguimos en nuestro ciclo de encuentro con los precandidatos presidenciales. Hoy nos toca la figura del doctor César Pérez Vivas, repito, exsecretario general de la Juventud Revolucionaria Copeyana, ¿cómo decirlo? Y del Partido Social Cristiano Copey. Fue un parlamentario durante 20 años muy importantes de la historia republicana venezolana, fue gobernador del estado Táchira y hoy es el precandidato presidencial. César, tuvimos ayer un encuentro, ayer y anteayer, con un grupo destacado de agricultores venezolanos. Había gente, por supuesto, de Trujillo, había gente, por supuesto, de Mérida. Son agricultores de montaña alta y había gente del Táchira. Y sin ánimo de hacer planteamientos de naturaleza política, simplemente describían lo que ellos habían vivido transitando desde la montaña alta, desde Táchira, desde Mérida, desde Trujillo, hacia Caracas. Decían, esto es otro país.
esto es otro país. Los caraqueños no se imaginan cómo es Venezuela más allá de la encrucijada o más allá de Guarenas Guatire. Esto es otro país, esto es otra cosa. Ojalá toda Venezuela fuera así, no estuviéramos nosotros aquí protestando. Tu movimiento, tu candidatura es una candidatura que nace de la Venezuela profunda. Háblanos de cómo tú visualizas la necesidad actual y lo que sería un proyecto de cambio que intente eliminar esas odiosas diferencias que tenemos hoy los venezolanos. Efectivamente, Chugo, como tú lo has señalado, yo soy un hombre nacido en la montaña alta del Táchira, yo nací en La Grita, el pueblo que produce el mayor volumen de hortalizas, vegetales para el país. Digamos, allí La Grita es como el epicentro de toda esa cordillera entre Táchira y Mérida, porque ahí tiene al lado Aisladores, que es otro municipio Rivadavia, del estado de Mérida, que es gran productor. El otro gran eje productor está en el páramo de Mucuchíes, Pueblo Llano, toda esa zona que llega hacia Trujillo, pero digamos que allí se concentra una producción que genera por lo menos 1000 camiones semanales que salen de aquella ciudad de La Grita a toda la República, a los llanos, al centro, al oriente, bueno, hasta en Puerto Ayacucho, en Tucupita. El año pasado estuve en Tucupita y había una venta de verduras Santo Cristo de La Grita. Imagínate eso, o sea, de donde va, desde este extremo occidental al extremo oriental, nuestros productores atraviesan el país para llevar las hortalizas, las vegetales, las frutas que consume Venezuela. Y resulta que el Táchira ha sido el estado más golpeado por el tema del combustible. Mientras que toda Venezuela disfrutaba de gasolina, nosotros los tachirenses estábamos sometidos a un racionamiento con un chip electrónico que inventó la administración de Rafael Ramírez. Y eso permitió que se llevaran las gandolas de gasolina desde hace 10 años por la frontera del Táchira hacia Colombia. Siendo yo gobernador, denunciando ante Chávez muchas veces que se estaban llevando la gasolina. No se la llevaba el Pimpinero. El Pimpinero, no, en gandolas. Por allá apareció una señora de apellido Vargas un día que la pusieron presa porque por fin fue tan descarada la cosa que la agarraron porque se volteó una gandola en uno de los puentecitos que va de Orope a Boca del Grita, que es una de las salidas hacia Colombia en la zona norte, sur del lago, norte del Táchira, sur del lago Maracay. Entonces con esto quiero graficarte el conocimiento al detalle que tengo yo de esa zona, porque ahí nací yo. Mi padre tuvo un pequeño fundo, una pequeña parcela donde producían papa. O sea, conozco esa vivencia desde niño. Y a mí me ha dolido en el alma ver que la cúpula gobernante se haya empeñado en criminalizar, judicializar, distorsionando la ley, manipulando la ley a unos humildes campesinos que se les ocurrió protestar lanzando unas cestas de tomates a una quebrada. ¿Ah? Que unos tomates que ya estaban obviamente descompuestos. Que eran la merma de la cosecha, no era la cosecha, no, era la merma de la cosecha. Lo que se llama lo que ya está descompuesto, que no lo pueden comer los animales. Y resulta que el señor fiscal general de la República ordena el enjuiciamiento. Por fortuna, ayer corrigieron y en Mérida le dieron libertad al campesino que hizo esa protesta. Pero es que no hay gasolina, no hay vías de penetración, las carreteras para transitar desde cualquiera de estas comunidades son terribles. Salir desde los Andes al centro de la República, por ejemplo, un camión que salga de Bailadores, de La Grita, que tome la carretera panamericana en dirección hacia el centro, por la zona, digamos, norte del Táchira, vaya a La Fría, de La Fría vaya al Vigía, del Vigía vaya a Guaviva. Les quiero decir que entre La Fría y Barquisimeto, pasando por todo el sur del lago, ya no hay carretera panamericana. Esa carretera está totalmente destruida, lo que hay es arenilla, huecos, policías acostados. Esa es una carretera inexistente. Y no hay forma que el señor Nicolás Maduro se dé una caminadita por allá y mucho menos le pida a sus gobernadores que asuman aquello, porque siendo nosotros gobernadores en el 2008, el extinto presidente Chávez le quitó a los estados la competencia para la conservación de las troncales, de las carreteras principales, y las asumió aquí el gobierno nacional. Resulta que el ministro de Transporte y Comunicaciones no pasa ni por la autopista siquiera al Valle, a Coche o por la autopista de Fajardo,
mucho menos va a ir a caminar estas carreteras del interior de la República totalmente destruidas. Entonces, esa Venezuela necesita ese cambio más que nunca, pero eso no va a llegar de un día para otro, porque la República está arruinada. Aquí hay una situación de desorden en la administración pública, aquí no hay ni siquiera un presupuesto seguro y confiable, no hay contabilidad fiscal, porque aquí inclusive hay despachos, ministerios, empresas del Estado, donde a los proveedores le pagan en dinero efectivo, una cosa que jamás se había visto en la historia de la República, pagando en dinero efectivo en PDVSA, o pagando en dinero efectivo en una gobernación. Y te lo digo porque he recibido el testimonio de personas que han recibido pago de servicios y de honorarios en efectivo. Eso demuestra que la contabilidad fiscal se acabó. La unidad del tesoro dejó de existir, que el presupuesto dejó de existir. Eso parece una bodega. Y a mí me decía estos días una persona, ¿y usted qué va a hacer cuando sea presidente? Bueno, llegar a establecer las mínimas reglas de administración que se necesitan en cualquier empresa, organizar un presupuesto, organizar una contabilidad fiscal, que todo eso ha sido destruido para poder poner en marcha de nuevo al país. El cambio que ha de venir va a tomar tiempo en lograr la recuperación, pero se puede lograr. Por eso es que yo reclamo una unidad política, programática primero. No es apoyar a una persona en principio. No es un casting que estamos haciendo. Exactamente, no se trata de un acuerdo electoral ahora. Vendrá el acuerdo electoral como resultado de la primaria. El tema es si de verdad que le digamos a Venezuela a que nos comprometemos. Y si estamos comprometidos a trabajar por la unidad interna y por un gobierno de unidad nacional, o yo voy a montar un gobierno de mi equipo solamente, de mi partido o de la gente que me acompaña, y voy a olvidarme del resto de la sociedad venezolana. No se trata tampoco, explico, de una especie de reparto del botín, que es distinto. No confundamos un gobierno de unidad nacional con un reparto del botín, un coteo entre grupos políticos que se reparten aquello como el que se reparte un botín. No, señor. Un gobierno de unidad nacional supone llamar a los mejores venezolanos, estén en la academia, en un partido político, en un gremio, en una empresa, y que tengan voluntad de trabajar. Porque también quiero decirte que a veces uno se encuentra con personas que tienen capacidad, pero no quieren comprometerse públicamente. Y lo digo porque fui gobernador del Estado, llamaba gente de primer nivel a tratar de incorporarlos a la administración y decían, no, yo no puedo con ese salario, yo tengo otra empresa, yo tengo otra cuestión, yo no puedo trabajar allá. Entonces hay gente que tiene condiciones, que la gente los admira, los respeta, pero cuando usted les pide que sacrifiquen 1 año, 2 años de su vida sirviéndole a la sociedad desde una responsabilidad pública, dicen que no pueden. Entonces es muy importante también el compromiso con la sociedad que los venezolanos debemos asumir en esta hora tan trágica de la nación. Conversamos, repito, para quienes se incorporan recién a la transmisión, con César Pérez Vivas, fue secretario general del Partido Social Cristiano Copey, fue secretario general de la Juventud Revolucionaria Copeyana, fue parlamentario durante 20 años, fue gobernador del estado Táchira y hoy coloca esa experiencia, ese conocimiento del país y esa fortaleza programática y filosófica, por así decirlo, al servicio de esta lucha. Y yo en eso quisiera que conversáramos al retorno de la pausa. Yo no soy de los que le rinde culto ni prende incienso en el altar de las ideologías, pero creo que el pragmatismo tiene sus limitaciones severísimas. Creo que estamos en una hora menguada del oficio político. Hay figuras y hasta organizaciones que dependen del marketing antes que de las propuestas programáticas. Hay un libro muy interesante del hijo de Ramón J. Velázquez, donde él plantea como tesis que el colapso del experimento democrático 1958-1998 se debe menos a la crisis económica y más al alejamiento de los partidos de sus banderas programáticas. Quisiera que al retorno de la pausa César Pérez Vivas nos hablara de su enfoque humanista, de su enfoque, de su planteamiento, de su postura ideológica frente a lo que está ocurriendo en la democracia venezolana, en la región y en el mundo. Cuando son las 8:30, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.
no te quiero encerrar en una discusión académica, pero quiero sí Mucho gusto, le entramos que conversemos un poquito de esto, porque la verdad es que da mucho pragmatismo. da grima, y un pragmatismo además de alas muy cortas, ¿no? Una cosa es también el dogmatismo, pero también los hombres públicos tienen que tener una guía conductora. Lo que llamaba Fernando Vallespín, la ideología como la brújula que te orienta hacia dónde va. Sobre todo porque estamos en un momento complicado. Durante muchísimo tiempo la derecha y la centro derecha fueron referentes quizá muy conservadores, pero tenían planteamientos programáticos claros. Del señor Berlusconi para acá, ¿no? Desde Berlusconi hasta Trump nos hemos encontrado con este nuevo animal político que es el populismo de derecha. Pero es que el populismo todo es malo. Así es. Todo, de derecha a la izquierda. Así es. Civil o militar. Es que el populismo va contra un principio fundamental que es la democracia. Porque lo importante es precisamente el encender la masa a partir de ofertas engañosas de cualquier signo. O sea, allí la gente obviamente no responde de manera adecuada. No, y lo peor es que estamos hablando no de masas atrasadas necesariamente. Berlusconi hizo lo que hizo en Italia. Pero es que el populismo ha tenido su mayor esplendor en Europa. Exacto. Bueno, de Hitler para acá. Todo eso ha sido terrible, pues. Porque ahora tenemos el 30% de descuento en todo. Llámate ya, 633. La llamada inoportuna que entró estaba dirigida a ti, un señor llamado Roberto Pérez Cabrera. Él es un dirigente popular importante en la zona de Galipán, en el Ávila. Claro. Quería que te dijera que te felicita. Oye, gracias. Y hay una importante cantidad de gente acá en las redes sociales. Precios que no volverán. Promoción válida desde el 15 de junio hasta el 2 de julio en todas las sedes a nivel nacional. Corre y aprovecha este momento. Go, go, go. Tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. Radio Luz, en el primer lugar de nuestro hogar. Roberto, ya le transmití tu mensaje al doctor Pérez Rivas. Un gran abrazo. Publicidad y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a voceamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha sido de Martín Rodríguez Borgánica. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba. La radio sigue siendo el gran La instrumento de fuerza es la unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Seguimos en la continuidad de nuestro ciclo de encuentros con los precandidatos presidenciales y hoy nos toca, gracias a Dios en suerte, el intercambio con el doctor César Pérez Vivas. César Pérez Vivas, parlamentario de amplia experiencia, fue gobernador del estado Táchira, es decir, es un hombre de estado, tiene conocimiento de lo que son las responsabilidades de un hombre de estado. Es un luchador democrático a carta cabal y al final del segmento anterior advertíamos, no queremos encerrarlo en una discusión filosófica o teorética, pero sí queremos que es muy importante que en esta hora que estamos viviendo los venezolanos sepamos también cuáles son los referentes fundamentales a nivel de la política, a nivel de los conceptos básicos de la democracia que manejan nuestros precandidatos. Lo decimos porque la democracia está en crisis, no solamente en Venezuela, la democracia está en crisis en el planeta, está en competencia desventajosa frente a autoritarismos de diversos signos ideológicos y frente a populismos de izquierda y de derecha. Ante esta situación, ¿cuál es el concepto de democracia que mantiene y que propone César Pérez Vivas?
Interesante tema que me plantea Chugo, realmente casi para hacer un programa especial de una hora. Y usted se refería al recientemente publicado libro de Gustavo Velázquez, La quiebra del modelo político, de 1958-1998. Por cierto, tuve la oportunidad de acompañar a Gustavo el 31 de mayo pasado en la presentación de su libro ahí en el Centro Cultural Paseo Las Mercedes, en la librería El Buscón. Y estoy estudiando el libro porque es una tesis doctoral muy importante, y le dije a Gustavo que obviamente lo estaba estudiando. Por cierto, obviamente que cuando los partidos nuestros abandonaron el análisis, la reflexión y la adecuación de las políticas públicas a los principios maestros que iluminan la acción política, empezaron a desvariar también. Y obviamente allí vino parte de la quiebra. Como dice Gustavo, el problema no solamente fue económico, sino que fue esencialmente en lo político, porque a veces la gente ve los resultados de un momento y no ve el proceso. Es decir, yo pongo el ejemplo cuando, por ejemplo, se trata de un enfermo. La persona se nota que está mal porque tiene mareo, porque tiene dolor de cabeza, porque se le subió la tensión, llega el médico, le mide la presión arterial, le exaltan la sangre para ver cuáles son los valores que tiene. Pero esos son los signos externos. Usted sabe que está enfermo, se siente con dolor, se siente con mareo, se siente con todos los síntomas. Pero ¿cuál es la causa por la cual tienes ese dolor de cabeza? ¿Por qué tienes esa tensión alta? ¿Por qué te sientes casi desmayado? Bueno, porque resulta que hecho el examen tú tienes un tumor, y el tumor es el que te produce ese malestar. Entonces la gente ve, no me alcanza el dinero, el salario no me sirve para nada, se me va la luz todos los días, no hay agua potable, no tengo gas doméstico, no tengo gasolina. Está viendo los síntomas. ¿Y cuál es la causa? El tumor. Y ese tumor se llama la cúpula gobernante socialismo del siglo XXI. Un modelo equivocado, una ideología equivocada, un concepto totalmente equivocado. Entonces es muy importante, me parece muy pertinente, Chugo, explorar el pensamiento de los actores que aspiramos a conducir al país o aspiramos a tener una responsabilidad en la vida. Como todos me conocen, yo soy un hombre formado en la escuela clásica de la democracia cristiana. Para mí la democracia es no solo un sistema de gobierno, un modo de vida. Porque hay personajes que claman por la democracia, pero resulta que no practican la democracia. Hablamos de qué se entiende por democracia. Hay múltiples definiciones, pero fundamentalmente se trata de respetar unas reglas comúnmente aceptadas en el mundo, como la participación ciudadana, la elección democrática de los gobernantes, el ejercicio sometido a un concepto de ley democrática de la autoridad. Es decir, el poder tiene unos límites, tiene una serie de distribuciones, el poder no lo puede tener un solo partido ni una sola persona, hay separación de poderes, hay niveles de poderes públicos, los poderes nacionales, regionales, locales, supranacionales. Toda esa ingeniería que se ha construido a lo largo de la historia de la humanidad es fruto precisamente del conocimiento, de la cultura. La cultura ha hecho posible que tengamos ese tipo de valores democráticos. Entonces, hoy en día tenemos mucha gente que dice, el gobierno de Venezuela no es democrático, pero resulta que en los partidos que ellos dirigen tienen 20, 30 años que no hacen una elección. Entonces resulta, y yo que soy un hombre de partido, que yo no ando quitándome lo que soy. Yo soy un hombre de la democracia cristiana. Lamentablemente no estoy dentro del partido COPEI, porque el partido COPEI me lo quitó el gobierno. Eso es como el que tiene una finca, ¿verdad? Oye, qué bonita la finca que tenía fulano de tal, pero la finca se la quitaron, ya no es de él. Te la invadieron. Entonces se la invadieron. Entonces yo ya no tengo partido porque mi partido me lo quitó el gobierno. La tarjeta verde, la sede, todo eso lo tiene el gobierno. Tiene unos señores ahí encargados que los nombra el gobierno, los quita el gobierno y los manda como cualquier empleado. Entonces, pero lo que no he dejado de ser yo es demócrata cristiano. Entonces, para mí es clara la democracia como un sistema de gobierno, un sistema de vida. Tenemos que volver a tener una vida democrática. Eso supone diversidad, pluralismo, respeto a las opiniones y a la diversidad de organizaciones y liderazgos, a la diversidad de las ideas, aunque no las comparta, pero respetar tus ideas.
Y además tengo también una formación en el humanismo cristiano, que es una concepción del hombre, entender al hombre como una estructura corporal, pero también espiritual. Como decía Maritain, el hombre no es una mandíbula solo para comer, sino que es un corazón para sentir. Es decir, no eres solamente carne y hueso, no. Tú eres un alma, tú tienes un sentimiento. Yo tengo que respetarte a ti, no solamente porque tienes, digamos, esa estructura corporal que te representa. Es que dentro de ti hay un alma que vive, un espíritu que merece respeto. Y esa dimensión espiritual de la persona no la admiten los materialismos, ni el materialismo marxista ni el materialismo capitalista. Por eso nosotros somos de la concepción humanista cristiana, que respeta su dignidad, que cree que la persona, no solamente yo tengo que garantizarle a él un plato de comida, sino que tengo que garantizarle un trato digno, porque no solo de pan vive el hombre, dice el Evangelio. Entonces esa dimensión espiritual es muy importante en la vida pública, porque ahí nacen los derechos humanos. Así es. Y si no se respetan los derechos humanos, no se respeta la vida de la persona. Esos dos valores para mí son fundamentales. Y yo estoy inscrito en la corriente del humanismo cristiano, y de allí deriva toda esta política que estoy planteando. La democracia como sistema de vida y de gobierno. Por eso creo que no se puede permitir que una persona se perpetúe en el poder. Por eso creo en la alternabilidad. Pero no es que lo declare, como yo lo decía hoy en la comisión de primaria. Yo firmo aquí que sí, que creo en la alternabilidad, pero vamos a hacer la práctica. Para que haya alternabilidad vamos a acabar con la reelección indefinida. Porque tengo el temor de que mañana me elijan a mí y a mí se me olvide esto. Yo pido a Dios que no, como dijo un día el presidente Herrera, líbrame, Señor, de ser enloquecido, líbrame, Señor, de que mi palabra no vaya a contradecirlo los hechos mañana. Que mañana me elijan a mi presidente de la República, entonces me parezca, no, es que 5 años es muy poquito, porque el país necesita de mí, porque yo soy el que estoy resolviendo la crisis. El país me aclama y me pide. El país me aclama, entonces por ahí mucha gente me dice, pero César, 5 años es muy poquito. Le dice, sí, pero es que el problema es que el país no lo voy a resolver yo, el país lo vamos a sacar del hueco todos los ciudadanos. Y si entonces una persona se muere, ¿verdad? Un día me preguntaron en este estudio, ¿usted cómo es como candidato? ¿Usted es el mejor o usted es el único? Pues el único es Dios. Porque todos aquí somos transitorios. Y el mejor tampoco lo soy, porque Venezuela tiene mucha gente útil, capacitada, honesta y buena. Solo que yo estoy en este momento en esta competencia y pongo al servicio de Venezuela mi modesta experiencia, mi conocimiento de la geografía física y humana de la nación, mi experiencia en el mundo político y mi capacidad de administrar y gerenciar para contribuir a sacar al país de la tragedia en la que se encuentra. Conversamos con César Pérez Vivas, precandidato presidencial, en nuestro ciclo de encuentros con los precandidatos. César, yo como demócrata, como venezolano y como maestro de escuela, yo te agradezco inmensamente lo que acabas de decir, lo que acabas de compartir, y te explico por qué este énfasis en hacer público este agradecimiento. Creo que es obvio para quienes nos escuchan, para quienes me conocen, que yo no le estoy pidiendo a los precandidatos que se pongan una etiquetica en el pecho y digan, yo soy neoliberal, o yo soy socialista, o yo soy socialdemócrata. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que compartieras tus referentes fundamentales, porque hay un peligro inmenso. Los valores dominantes son los valores del grupo dominante, y entonces tenemos una gran cantidad de gente que se dice demócrata y que es caudillista, como es caudillista el oficialismo, desprecian la teoría, desprecian la doctrina, desprecian el programa, porque lo más importante son las ocurrencias del líder, los repentismos del candidato, como ocurre en el oficialismo, y sobre todo no tienen respeto por la historia, porque saben que si llegan al poder pueden reescribir la historia, como hace el oficialismo. Y tú has dicho aquí cosas que son muy importantes, que retratan de cuerpo entero lo que es de verdad un demócrata en la función de poder. Tenemos que ir a nuestra última pausa comercial. Al retorno quisiera que tú, como demócrata, como precandidato y sobre todo además como tachirense, ¿no?, que es una tierra que ha dado tantos líderes militares y tantos presidentes vinculados con ese mundo, nos hables de un tema que es fundamental, porque el militarismo es una de las dimensiones claves del proceso político que debe ser enfrentado y modificado gracias al voto popular. ¿Qué va a hacer el presidente César Pérez Vivas
no solamente con la institución militar, sino además con la familia militar, teniendo claro además que tú eres un hombre culto, formado y que sabes perfectamente que lo militar es una profesión digna, decente, y que el militarismo, que es algo distinto, es una excrescencia que debe ser combatida. Vamos al corte y al retorno escucharemos la palabra de César Pérez Vivas, dirigente político y precandidato presidencial. Publicidad. Otro tema es eso. Y volvemos. A yo le gusta ponerlo por ese tema clave. Pero es que, y además, repito, yo respeto a todos los precandidatos, pero hay muchos temas que uno no puede tocar en profundidad con todo el mundo. Claro, de repente no lo maneja. Claro, repito, con mucho respeto, pero, o sea, tú no puedes pretender manejarte en una situación como esta con consignas. Claro, con lugares comunes. Con lugares comunes, aquí tiene que haber conceptos. Pero es que tiene que haber periodistas también que le metan, que consigan, que busquen qué es lo que hay detrás de cada candidato. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Habíamos dejado en el aire una pregunta que es fundamental, que el militarismo es uno de los rasgos fundamentales del actual proceso político. El país quiere cambio y, repito, quiere cambio, no persecución, quiere cambio, no cacería de brujas, quiere cambio, no repetición con la inversión de los personajes. El que era perseguido ayer es perseguidor mañana y viceversa. No, pero quiere cambio. Entonces, en relación a ese tema fundamental, que es el carácter militarista del régimen, ¿qué haría o qué va a hacer el presidente César Pérez Vivas? Otro tema grueso plantea mi amigo Chugo Torreal esta noche, pero muy importante porque la historia de Venezuela, desde el mismo nacimiento de la República, está íntimamente vinculada con el hecho militar. Luego de aquel origen civilista republicano del Congreso Constituyente de 1811, que es una expresión de la civilidad y de la civilización, donde figuras como Juan Germán Rocio pusieron de relieve la importancia del conocimiento, del derecho como ciencia ordenadora de la vida, hubo que recurrir a la guerra para poder imponer aquella constitución. Y ahí surge la figura vigorosa del libertador Simón Bolívar. Y yo allí, como presidente de la República, voy a volver a la doctrina bolivariana desconocida por la Revolución Bolivariana. ¿Y qué significa la doctrina de Bolívar en materia militar? El sometimiento del poder militar al poder civil. Un soldado no adquiere por su naturaleza el derecho a gobernar, sino que ni es el árbitro de la ley. Su espada debe ser para que se respete la República, para que tenga vigencia la ley, decía el libertador. Y él lo estableció claramente en el discurso de la Angostura. El que lea el discurso de la Angostura, el que lea el proyecto de constitución que Bolívar presentó, consagró el sometimiento del poder militar al poder civil. Y es un tema que desapareció en la Constitución de 1999, que es lo que permite el nacimiento de este militarismo. Y yo comparto contigo, Chugo, que la institución militar es una institución fundamental de un país como Venezuela. Venezuela es un país de 1 millón de kilómetros cuadrados. Es un país que tiene grandes activos ambientales, geográficos, y requiere una Fuerza Armada que garantice la seguridad de su territorio, de sus instalaciones, de sus activos, de la paz interna. Yo no soy de los venezolanos que piensan, como algunos lo sugieren en trabajo y en redes sociales, con ligereza, la eliminación de la Fuerza Armada. No, no, no. Lo que tenemos que tener es una Fuerza Armada que cumpla lo que dice la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución de la República? La Fuerza Armada es una institución al servicio de la nación y no de una parcialidad política o de una persona. Lamentablemente, haber eliminado de la Constitución de 1999 el sometimiento del poder militar al poder civil ha permitido que la Fuerza Armada se desvíe a una institución no al servicio de la nación, sino de un partido político. Y hoy en día usted ve a muchos oficiales, y no a todos, sino a unos pocos, que asumen un papel partidista desde la Fuerza Armada. Yo he escuchado generales dando discursos
con un tono ideológico y político mucho más beligerante que el de un diputado del PSV en la Asamblea Nacional. Pero ¿por qué? Porque al eliminarse la autorización al Congreso para autorizar los ascensos militares, cuestión que ocurrió en la Constitución del 99, se entregó la conducción de la Fuerza Armada a un solo hombre y a un solo partido. Y Bolívar siempre dijo que tenía que estar bajo el control del Congreso. ¿Por qué el Congreso? Porque el Congreso es el poder del Estado que representa la diversidad de la sociedad. Generalmente el Ejecutivo, la Administración, el poder del gobierno es de una tendencia, de un partido. Pero el Congreso sí. En Venezuela pudiéramos rescatar lo que se llama la proporcionalidad y además la representación proporcional de las minorías. Nosotros tendríamos un parlamento que refleja la diversidad política de la sociedad y un oficial no podría parcializarse políticamente desde muy joven, porque cuando llegue al grado de coronel o general tendrá que pasar por el Senado de la República, por el Parlamento Nacional, para poder ascender a los grados de alto mando militar. Eso desapareció en la Constitución del 99. Y esa institución, esa norma de autorizar los ascensos militares desde el Congreso, la estableció el libertador Simón Bolívar. Yo, como próximo presidente de la República, voy a promover, cuando se hagan los cambios constitucionales que el país necesita, regresarle al Parlamento la facultad de controlar los ascensos militares. Y vamos a ordenar la Fuerza Armada para que cumpla la misión de seguridad que le corresponde. Porque hoy en día no tenemos una Fuerza Armada que garantiza la seguridad de la República ni del territorio. Yo puedo aquí pasar media hora más narrando cualquier cantidad de acontecimientos donde en el territorio de la República la soberanía la tiene perdida el Estado porque están establecidos grupos armados al margen de la ley que imponen su voluntad, lamentablemente en muchos casos con órdenes superiores dadas a los mandos militares para que permita su presencia en el territorio nacional. Y me estoy refiriendo concretamente a la presencia del Ejército de Liberación Nacional de Colombia en territorio suroccidental de la República. Y me estoy refiriendo a los grupos armados que están en el arco minero, imponiendo a sangre y fuego su voluntad en contra de los principios fundamentales del Estado de Derecho. Entonces, yo quiero ser un presidente que le devuelva a la Fuerza Armada su carácter de fuerza institucional al servicio del Estado, devolviéndole la seguridad social, devolviéndole su rol de garante del orden interno, pero no de policía de punto, porque esta desviación del militarismo ha llegado al extremo de una hipermilitarización y una presencia de la fuerza pública en la calle sobresaturada. Yo, por ejemplo, que soy, como tú lo sabes, un hombre 20 años diputado por el Táchira, gobernador del Táchira, me muevo en mi tierra cuando me muevo, o me muevo desde Caracas hasta el occidente o el oriente, y tengo que pasar por 100 alcabalas de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Policía. Eso es una especie de manifestación del militarismo. Así como cuando usted se le pone roja la piel, una manifestación de una irritación. Bueno, si alguna manifestación tiene el militarismo, es ese abuso al ciudadano, esa presunción de que es superior al ciudadano. Yo, cuando sea presidente de la República, voy a eliminar esa cantidad de alcabalas de militares en las carreteras, hostigando al ciudadano, ofendiéndolo. Llega y se para usted en una alcalde y dice: ¿para dónde va usted? ¿Y a usted qué le importa por dónde voy yo? ¿Por qué tiene que preguntarme un guardia nacional, un oficial, para dónde voy? Si aquí está garantizada la libertad de tránsito. Si yo estoy un ciudadano en el ejercicio de mis funciones, yo puedo ir donde me dé la gana en el territorio nacional. Yo no tengo por qué estar informando a nadie para dónde voy. Es mi libertad, es mi derecho. A menos que usted me esté investigando. Entonces, pero si usted me va a investigar, tiene que notificarme, porque hay una cosa que se llama debido proceso y presunción de inocencia. Entonces usted no me puede estar preguntando a dónde yo voy. Ah, pero si usted le dice un manipulador, ¿a usted qué le importa dónde voy? Parecía de la derecha. Resistencia a la autoridad. Inmediatamente lo criminalizan, lo judicializan, lo humillan, lo ofenden. Y si hay un intercambio de palabras un poquito más largo, te acusan de asalto al centinela. Asalto al centinela, te fabrican. Ese es el abuso del poder. Entonces, ese concepto tiene que desaparecer. La Fuerza Armada no puede estar, mira, las Fuerzas Armadas, los militares, no es para que estén en las alcabalas, tienen que estar en otro lugar. Esa es una institución que se consagró aquí, producto de la crisis económica, porque una cosa son los grandes generales y otra cosa son los tenientes y capitanes que están en las alcabalas muertos de hambre, viendo a ver a qué le sacan a la gente. Y conmigo eso se va a terminar.
porque voy a darle a la Fuerza Armada un papel serio, le vamos a rescatar su salario, le vamos a dar su seguridad social, vamos a volver a tener hospitales ¿verdad? Que ellos tengan también su seguridad. En dos ocasiones ha hablado de la seguridad social de la Fuerza Armada y quiero rescatar ese tema porque a mí me resulta paradójico que en las disposiciones transitorias de la Constitución de 1999 el constituyente conmina al Parlamento a que defina y proclame un régimen especial prestacional para la Fuerza Armada y ningún parlamento, ni el que fue controlado por la oposición, ni todos los demás controlados por el oficialismo, ha cumplido con esa disposición del constituyente y no solamente no existe un régimen prestacional como el que estaba previsto en esa disposición transitoria de la Constitución, sino que incluso ha sido sustituido por mecanismos que algunos pueden considerar infamantes como la llamada Misión Negro Primero. Sobre ese tema que tiene que ver exactamente con lo que has dicho, seguridad social para la familia militar. Hay una ley de seguridad social de la Fuerza Armada. Ahora esa ley dice una cosa y en la práctica hay otra. Yo tengo amigos militares. Es más, yo quiero recordar que yo estudié en un liceo militar. O sea, yo tengo ahí también una pequeña parte de mi formación en ese mundo. Conozco gente del mundo militar. Conozco familias de la que son tan familias como las nuestras, porque no es que la familia militar es algo distinto a la familia nacional. No, los militares vienen de nuestra misma raíz. Son hermanos de nuestro propio pueblo. Entonces resulta que aquí históricamente ha habido, por ejemplo, un hospital militar. Pero el hospital militar está igual o peor que cualquier otro hospital de la República. Hay oficiales que han tenido que salir a pedir limosna para ayudar a sus compañeros, como cualquier otro ciudadano, porque en el hospital militar no los atienden, pero es la quiebra de la República. Entonces, si no recuperamos la República y si no recuperamos la economía, no vamos a tener dinero ni para los hospitales normales de los ciudadanos, ni para los hospitales de los militares, ni para los hospitales del Seguro Social, ni para nadie. Por eso es que antes que pensar en un, digamos, programa concreto en materia de salud, de educación, que son dos prioridades fundamentales para cualquier gobernante que le duela a su pueblo, hay que ver la causa de la enfermedad, y la causa es el modelo político y el modelo económico. Si no cambiamos el modelo político de Estado centralista, militarista, autoritario, y si no cambiamos el modelo de economía donde el Estado es el dueño de los medios de producción, es decir, el modelo de economía socialista, donde el Estado controla la economía, y vamos a una economía social y ecológica de mercado, y escuche bien las palabras que estoy usando, economía social y ecológica de mercado, que permita generación de riqueza, pero con compromiso con el pobre, con el humilde, porque aquí hay algunos factores que están planteando una economía, ¿verdad? Bueno, que un mercantilismo absurdo, donde lo social, donde el pobre no importa. Entonces me dijo, pero ¿para qué hacerlo? Yo tengo en mi programa un planteamiento que se llama emergencia sanitaria y alimentaria. Y entonces me dice, pero usted va a seguir repartiendo bolsas de CLAP. Dije, no, yo no estoy planteando bolsas de CLAP como un mecanismo de control social. Lo que pasa es que mientras recuperamos la economía, mientras logramos cambiar el orden político y traemos inversiones para que hayan empresas que generen empleo, que le paguen un salario al trabajador, la gente se nos va a morir de hambre. Tú no puedes esperar que el país tenga como pagarle $300 o $400 de salario a un empleado mientras la gente se está muriendo de hambre. Hay que darle de comer a la gente porque todos los días tenemos que sentarnos a la mesa a comer algo. Y aquí hay familias, churros, que no tienen cómo comer. Y no solamente aquí mismo en los barrios de Caracas. En esto ya estuve en el barrio del 70, en el Valle. Subí hasta la parte alta del barrio 70 del Valle. Y yo, de verdad, me daba dolor ver a aquellos muchachitos cargando las bombonas de gas para el Consejo Comunal de ese barrio, aquí en Caracas. Eso lo veo, obviamente, Venezuela adentro. Pero aquí en Caracas, que es una burbuja, por lo menos en medio de lo que pasa en el resto del país, también la gente está pasando el trabajo, pero demasiado duro porque no le alcanza y no tiene cómo comer. Entonces vamos a esperar la recuperación económica plena para que esa gente coma. No le vamos tampoco a dar una bolsa de mala calidad, ni lo vamos a someter a una humillación, a un carné de la patria, a la militancia de un partido. No, vamos a atender la emergencia humanitaria, pero vamos a atender inmediatamente el cambio económico para que los venezolanos ganen su buen salario y con ese salario puedan vivir dignamente como corresponde a cualquier sociedad moderna y civilizada. César, yo quiero agradecerte tremendamente el que nos hayas regalado este tiempo, el que nos hayas regalado estos minutos. Quiero agradecer la manera también concreta y
precisa como respondiste cada una de las interrogantes y de las propuestas de temas que te hicimos. Escuchamos la voz de César Pérez Vivas, un hombre de Estado, un político que reivindica su condición de político. Mira, no hay cosa más asquerosa que ver a un político haciendo antipolítica, porque le da likes, le da me gusta y supone que eso le puede dar votos. Bueno, César Pérez Vivas es un político serio. Aquí nos habló de política militar, nos habló de política económica, nos habló del cambio del modelo político y del cambio del modelo económico. Nos habló de los referentes fundamentales de su propuesta programática y de lo que él entiende como hombre público, que es la democracia. Yo repito, aquí hemos dicho muchas veces, es necesario nutrir el debate público con ideas, y eso es lo que ha estado haciendo César Pérez Vivas. Ustedes saben que yo no milito en ningún partido y yo respeto a todos los candidatos. Debo agradecer enfáticamente la calidad de la intervención que acaba de hacer César Pérez Vivas en este espacio. Trabajamos para ustedes en la presidencia, el gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del gigante Rumbos, si Dios quiere.